Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Medianoche Podcast, un podcast de historias paranormales. Les recuerdo una vez más que mi nombre es Fernando y les agradezco por estar aquí en un episodio más de este podcast. En esta ocasión está conmigo mi buen amigo Tomás. Mucho gusto a todos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Tomás, ¿tú qué tal? Pues estoy excelente, disfrutando de la contingencia un poco. Perfecto. Pues como todos ustedes saben, este es un podcast donde nuestros invitados narran las experiencias paranormales extraordinarias que hayan tenido o sobrenaturales. Y la idea de este podcast es que te sientas como en una charla entre amigos. Entonces, en esta ocasión vamos a comenzar hablando de un tema que es un tabú. Yo lo consideraría un tabú en la sociedad ahorita. Un tema que, si bien dicen muchas personas, es un tema que si crees en él, le das poder. Si no crees en él, no le das poder. El tema de la brujería. En este caso, Tomás, ¿tú has tenido alguna experiencia con la brujería o cuál es tu opinión acerca de este tema de la brujería? En primera, la opinión sería que, es como tú dices, un tema en el cual si tú crees en él, o sea, sientes que te va a afectar y tu propio subconsciente a lo mejor genera ese poder en ti. Pero también en experiencias propias, pues me ha tocado ver, que la gente hace brujería, en especial unos vecinos, o sea, hubo ahí un caso, no sé si sea cierto o simplemente una coincidencia. Lo que pasaba era que estos vecinos le hacían brujería a otros que estaban allí, pero esta señora pues sí se cuidaba hasta con magia blanca, porque pues, está la En la magia negra, negra y la magia blanca, ¿no? Simón. Y pues la negra pues es para joder, y la blanca pues, te cuida y te Para cura, ayudar, así es. Simón. Entonces, esta señora pues se cuidaba con esta magia blanca, ella y a sus hijos, y pues resulta que con esta magia blanca tú te rebota lo que te echan, o sea, si te ponen tierra de panteón, si te hacen un embrujo o algo así, supuestamente, digo, yo tampoco no soy el experto para platicarlo, pero se regresa lo que te avientan. Lo que pasó aquí fue de que pues estos vecinos pues sí le echaban mucha tierra a esta señora. Entonces, pues les regresó. Y resultó que primero el abuelo de ella de la casa, pues falleció. O sea, sí falleció, creo que fue por diabetes. Y yo lo tenía, pero curiosamente durante esa época en la que estaban más activos ahí tirándole cosas, y uno se enteraba porque pues lo miraban las madrugadas que iban ahí a echarle cosas. Entonces, ya con eso, pues falleció primero el abuelo ahí de la casa. ¿El abuelo de las personas que les hicieron brujería o el abuelo de las personas que hacían la brujería? Los que hacían la brujería. Se les regresó, como Se le comentabas. regresó. Así es, porque sí tenía diabetes, pero estaba controlado. Pero de repente, en un momento, se puso bien grave y creo que duró nada más como 3 días y se fue. Se fue el señor. Fíjate que el tema de la brujería también se hace mucho por la cuestión de las envidias. Recuerdo que a mí mi papá me platicaba que, no recuerdo muy bien si fue mi bisabuelo o mi tatarabuelo, creo que fue mi tatarabuelo, murió porque él encontró un tesoro. Ya es que en ese tiempo pues la moneda de oro era como lo más chido, o sea, la moneda real, no sé, la verdad. Sí. Este, y recuerdo que comentaba que le hicieron brujería y se acabó. Hay personas que, como en este caso el señor que tú comentas, mueren de una forma tranquila, entre comillas, mueren por una enfermedad que se complica, que al final del día los hace sufrir un poco, pero hay personas que sí se van definitivamente acabadas. O sea, en este caso mi papá me contaba que mi tatarabuelo se fue acabado, se fue gris, flaco, se fue de una forma triste. Sí, o sea, como que sí sufrió su vida. Su agonía, creo que fue un hermano el que se lo hizo. Entre familia está peor. Entre familia está peor, exacto. ¿Tú nunca has tenido ninguna experiencia entre familia? Entre familia, no. Pues de hecho, qué bueno que mencionas que es familia, porque esta gente que estaba echando brujería, pues era familiares. Ah, ok. O sea, la familia era el abuelo y la abuela, o sea, se puede decir que los líderes de la familia. Ajá. O sea, y tenían al hijo mayor, se casó con esta señora. Pues o sea, no vivían en la misma casa porque por alguna razón querían que todos vivieran en la misma casa. Pero ellos se fueron a otra casa y por eso le estaban echando, porque pues se había llevado al hijo, al mayor. O sea, lo mataron con la brujería. Ajá. Y lo querían chingar, o sea, a la señora más que nada. Y pues no pudieron, se les regresó y se fue el señor, el viejillo. Pero después pues siguieron con eso, porque también te das cuenta, bueno, la gente se dio cuenta porque después de que se fue,
al día siguiente estaban, ¿cómo se dice? Somerios o lo que ponen humo. Es que llevaron un chamán Ok. a la casa y estaban en friega por toda la casa echando humo. Y fue como, ¿qué pasó? Pero digo, cuando fallece alguien, pues hace su velorio y todo el rollo normal. Claro. Pero llevaron un chamán, como que estaban limpiando la casa y... Sí, o sea, sí, porque yo creo que una cosa muy diferente es que te bendigan la casa y otra que te la limpien. Ajá. Dicen que la bendición, en este caso del agua bendita y todo lo que hace un sacerdote, pues es para evitar que penetre una mala energía dentro del cimiento. Ajá. Pero creo que ya la cuestión de la limpia es para expulsar. Así es, porque a lo mejor sí, pues con el que iban supongo les comentó de que sí se les regresó lo que habían echado. Y a tiempo después, pues siguieron con lo mismo y resulta que ahora a la que salió, pues ahí afectada fue una de las hermanas el hijo el mayor, que ella estaba bien, o sea, en cuanto a salud, pero de repente pues le dio esquizofrenia, así, de la nada, empezó con esquizofrenia y quería matar a gente y así porque es lo que decía. Y se puso muy loca y la tenían que tener sedada en el hospital. Y así estuvo ¿cuánto tiempo? Estuvo como una semana más o menos. Pero junto con ella, o sea, también la bisabuela se había enfermado, pero pues ella pues no lo piensa porque pues ya está grande. Por la edad, sí. Así es. Pero la hermana pues fue así como que muy repentino la enfermedad. Entonces le marcan a este señor, al hijo mayor, para avisarle que había fallecido. Pero él, o sea, él pensó que había fallecido la bisabuela por lo mismo de que la edad. Claro. Y resulta que no, que primero se fue su hermana. La madre. O sea, la hermana fue la primera que se fue y al día siguiente se fue la bisabuela. Y digo, sí fue un golpe económico y también emocional porque pues al final de cuentas de bandos familiares seguidos y pues la gente de ahí pues tampoco no es de mucho dinero. Digo, sí gastaban su dineral ahí en la brujería. La cuestión de la brujería sí, no es algo barato. De hecho, ahora que lo mencionas, recuerdo varias historias que he escuchado a lo largo de este tiempo, donde afirman que las personas, en especial las que hacen brujería, al momento de fallecer, no sé si tú has escuchado alguna vez que cuando una persona va a fallecer, yo creo que la mayoría, por no decir todos, tenemos una experiencia o conocemos una experiencia de una persona que está al borde de la muerte y dice, es que veo a mis papás, veo a mis hermanos, veo a mis hijos, dependiendo de, claro, o sea, una persona que haya fallecido. Sí. Pues una señora, por ponerte un ejemplo, no es una historia real, o sea, para que lo entiendas, una señora que falleció un hijo y la señora ya va a morir de vieja, dice que ve a su hijo. En el caso de las personas de la brujería, esas personas dicen que ven, pero que ven demonios. Ven seres oscuros, que ven al diablo, que muchísimas cosas, que porque pues básicamente ellos venden su alma al diablo al hacer este tipo de brujerías. Sí, de hecho he escuchado que, o sea, que si te metes en eso de la magia negra, o sea, ya quedas marcado de por vida. También en el tarot, que, o sea, que tú pagas con tiempo de vida. No sé si tú has escuchado el comentario o la frase de que quien hace brujería o quien hace un mal se le regresa durante, bueno, creo que es en el caso específico de la brujería, que se te regresa 7 generaciones. O sea, si tú en este momento tú haces brujería y haces un daño muy grande, una brujería muy poderosa, 7 generaciones después de ti, pues que vendrían siendo tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tataranietos y así hasta donde llegue, hasta la séptima generación, van a sufrir los estragos de lo que hiciste. Nunca habías escuchado eso. Esa es una frase que se dice mucho en el... bueno, yo lo he escuchado mucho en el mundo ese de la brujería. Fíjate, yo no he escuchado eso y a lo mejor se me está yendo de la chingada. Pero no sabemos. Digo, Ya no, todo está tan hechos petróleo. sí. De hecho, ¿recuerdas cuando trabajamos en Mercado Juárez? Así es. Cuando trabajamos vendiendo nacimientos. Sí. Estaba chido allí. Estaba chido. De hecho, trabajábamos con un youtuber que ahí está medio famosón, Lalo Thing. Si llegas a escuchar esto, Lalo, patrocínanos. Sí, El Yair. Fue un luchador, era el dueño del local. La esposa del luchador. Sí. Y bueno, recuerdo que en el mercado se practicaba mucho la cuestión de la lectura de cartas, el tarot, la brujería. Y yo recuerdo que cuando recorría los pasillos del mercado, ya ves que nos mandaban de repente que aquí, que allá, y sobre todo las noches ya cuando cerrábamos, pasabas por esos lados donde se manejaba toda esa cuestión de las brujerías y se sentía una vibra pesada. Sí se sentía... no sé si tú lo llegaste a sentir, yo en lo personal sí, y o sea, se sentía la pesadez, como esa desesperación de querer salir rápido.
Como esas veces que pasas por un pasillo que se te hace eterno, pero después lo ves en las mañanas y es un pinche pasillito de 2 brincos. Sí, como que sientes o sea, como que hay alguien más ahí, que no está solo. Pero tú volteas para todos lados y, pues, no, o sea, no hay nadie. Exacto. Y sí, fíjate que sí sentía eso, o sea, sí sentía como que muy lúgubre el lugar porque estaba muy oscuro, justamente en ese pasillo donde estaban todos los travestis. Porque cabe resaltar que los que estaban ahí eran Travesti, sí, la mayoría de los brujos de este mercado, que es un mercado un poquito famoso, entre comillas, y no son muy ávidos en el tema de la brujería, pero sí, la mayoría son travestis los que manejaban esa cuestión de la lectura de cartas, la brujería. Muchas figuras de la Santa Muerte, yo creo que es la figura más representativa del mercado en cuanto a... Tú pasas por los locales y sí ves figuras de 2 metros, de 1.5 metros, chiquitas, grandes. Y digo, pues, yo realmente no soy muy creyente, nunca he sido creyente de, más bien, pero pues respeto las creencias de los demás, no me burlo ni me jacto y muy respetable lo que hacen y cómo lo hacen. Bueno, te da miedo. Sí, yo definitivamente les tengo un respeto y prefiero no meterme con esos temas porque más que un tema, como te comentaba al principio, un tema que si tú crees le das fuerza, puede ser que le des un poco más de fuerza, pero el hecho de no creer tampoco te deja exento de poder sufrirlo. Me explico, o sea, yo creo que si tú dijeras, yo soy una persona que no cree en la brujería y te en brujería, al igual puedes sufrir un estrago, no estás exento. Pues sí, digo, y al final de cuentas lo puedes relacionar. Y ya con eso de relacionarlo y encontrarle una coincidencia, posiblemente te pueda hacer un creyente. Es decir, Sí, por una circunstancia de que, por ejemplo, tú sabes que te echaron algo y tú no crees, pero de repente no se vas en tu carro y chocas, tú piensas, a lo mejor es un resultado de lo que me hicieron. exactamente. Pero simplemente fue una casualidad. Yo tengo la experiencia de un amigo, que voy a mantener anónimo su nombre en este caso, pero sí fue algo que me impactó. A este amigo, ahora que lo hice con las coincidencias, lamentablemente ha pasado situaciones muy difíciles en su vida desde que lo conozco. Y yo siempre fui de que, pues bueno, esta persona le llueve sobre mojado. Pero pues yo como algo de que pues así es la vida. A veces a uno nos toca más fácil que a otros, entre comillas. Pero ya después, en enero, tuve la oportunidad de visitarlo nuevamente y me comenta, es que lo que pasa es que a mí y a mi familia nos pintaron con ceniza, con tierra de panteón o ceniza de muerto, no recuerdo cómo, fue con uno de esos dos métodos. Y me dice, desde entonces empezó todo esto. Entonces le digo, ¿entonces te hicieron brujería? Y me dice, sí. Y yo he sido testigo de, no de cosas paranormales realmente, pero sí de cómo le ha ido mal en muchísimos aspectos. Afortunadamente en este momento le está yendo muy bien en su vida y me alegro mucho por eso. Pero ya que él me comenta eso de, oye, es que me hicieron esto, yo pues de volada lo relaciono, como dices, de que wow, entonces probablemente todo lo malo que te ha tocado sobrellevar no está ligado a la coincidencia o a la casualidad, sino ligado a eso que hicieron en tu casa, que pintaron a tu familia con ceniza. O sea, él buscó ayuda, o sea, ayuda espiritual o simplemente ya... Creo que en este caso desconozco, para qué te miento, no pecaría de hablador y no sé la verdad. A lo que yo entiendo es que no, pero apenas él, después le pediré que me aclare eso. Y fíjate que es curioso porque quien más lo percibe, porque también es muy común esto en la brujería, de que cuando alguien te hace brujería, por ejemplo, si va una brujería enfocada a ti, tú tienes una familia, tus papás o yo una familia de esposa e hijos, dicen que si tú eres una persona espiritualmente fuerte, Sí. tú no te pega lo que te hicieron, sino que toma el rumbo a la persona más débil en tu círculo familiar. ¿Sí? En este caso los niños son de los que más llegan a sufrir. Tú comentabas que en este caso tu hermano y traías algo referente al hecho de que los niños ven cosas. Sí, que puedes platicar de eso. Sí, fíjate. Bueno, en este caso fue mi hermano menor. O sea, tenemos una diferencia de 14 años. Sí, cierto, ¿verdad? Sí, fue el pilón. Y yo estaba en secundaria más o menos, como en el 2010, no estaba en la prepa. Pero fue que falleció mi abuelo falleció. Y él, pues él jugaba mucho con mi abuelo, mi hermano. Entonces,
Poco tiempo después de que falleció, a los 2 días más o menos, o sea, primero mi madre lo soñó mi abuelo, cuando se despedía. Y Muy común. después, mi hermano, pues en la cocina se ponía a preguntarle a mi madre que dónde estaba mi abuelo. Y le decía a mi madre, ¿no? Que había fallecido. ¿Cuántos años tenía tu hermano en ese tiempo? Tenía alrededor de 3 años más o menos, Ok. 3, casi 4 años. Muy bien. Y pues, digo, también no hablaba muy bien. Pero decía, no, él no falleció, aquí está. Y apuntaba donde estaba la estufa. O sea, apuntaba hacia la cocina y decía, ahí está. Y fue como que mi madre sí se sacó de onda. Y se asustó y todo. Digo, al final de cuentas, te asustas porque es algo desconocido, pero Claro, pero, es algo. pero es tu padre, o sea, para el caso de mi madre, es su padre, ¿por qué le tendría que tener miedo? Sí, porque yo vuelvo a lo mismo que comentaba en un podcast pasado, perdón, que le tenemos miedo a algo que no podemos ver. Como dicen, tú no le temes a lo que hay en la oscuridad. Perdón, no le temes a la oscuridad, le temes a lo que hay en la oscuridad. ¿Sí? En este caso, yo podría justificar el miedo de tu mamá de que también muchas veces los entes malignos, los espíritus malignos, los demonios, como les queramos llamar, se disfrazan. Se Eso es cierto. disfrazan de personas queridas, de seres amados. En este caso, bueno, si prosigue con tu historia. Ah, sí, bueno, y pues era recurrente que mi hermanito lo viera. O sea, que siempre era como que lo miraba y decía, ahí está, pero, o sea, no interactuaba mucho con él. Nunca Pero, sucedió nada malo. no, nunca No, pasó nada bueno, eso es malo. lo que iba, por eso te decía que continuaras. Porque mientras no suceda nada malo, pues tú ya entiendes o intuyes que probablemente sí sea esa persona. Así, pues simplemente, porque también digo, es que se cree eso del tercer ojo, Sí. de que los niños, o sea, esa es la creencia de que porque como son recién nacidos o tienen poco tiempo de aquí en este mundo, todavía están muy enlazados al mundo espiritual. Claro. Entonces todavía el tercer ojo, o la glándula pineal se llama, Ujú. todavía está activa. Y de hecho fíjate que hace poquito vi que hay un rezo que hacen los sacerdotes o sea, para cerrar ese canal. O sea, si tu hijo empieza a tener así visiones de gente, o sea, que hay un rezo especial para poder cerrar ese conducto A que la te lo hacen a los madre. sacerdotes. Y yo no sabía. Yo pensé que era como que solamente como que un mito, pero al parecer la iglesia sí tiene conocimiento de eso. Sí, claro, definitivamente la cuestión de la iglesia conocen muchísimas cosas que nosotros no, y claro que es un tema que se cuida con cautela porque pues yo creo que se podría hacer inclusive un abuso por parte de la gente. Ujú. Muchas veces la gente supersticiosa tiende a decir, ay, es que esto, traigo el demonio adentro, cuando en realidad pues, puede ser una enfermedad mental. Así Entonces es. no tiene caso como hacerlo tan abierto porque pues, tiende a eso, ¿verdad? Ajá. En este caso, ¿alguna otra experiencia? De momento, bueno, fíjate ahorita que comenté lo de la glándula pineal. eh, no sé por qué me he topado, o sea, desde que me vi esa información, me ha salido mucha información de cómo activar ese tercer ojo. Ok, Y es como que, adelante. pues si hay cosas en YouTube, puedes encontrar audios que sirven para abrir ese conducto que te vincula con el mundo espiritual, pero también te advierten de que hay riesgos de eso. De hecho, ahora que lo mencionas, ¿tú nunca has experimentado el famoso viaje astral? No el viaje astral de marihuana, el viaje astral de verdad. De verdad, no, fíjate, o sea, sí lo he intentado, ¿Lo has pero lo intentado? he intentado, pero no, o sea, yo no puedo. Fíjate que mi novia sí dice que sí lo puede hacer porque ella puede salir del cuerpo, pero nada más llega hasta la cocina. Mi mejor amiga también dice que ella puede. Que ella puede. Francamente, yo no lo he intentado. No sabía que se podía. O sea, no sabía que existe un método para intentarlo. Sí, sí, Ok, sí, bueno, todo. desconocía que había un método. Pero en este caso, recuerdo. Fue Pepe, el invitado del podcast pasado. Pepe me comentaba que él me dice, güey, es que yo me paré, güey, y me vi. O sea, me había acostado. Y normalmente la cuestión de los viajes astrales se acostumbra a decir que tú puedes ir a donde quieras. Y él me comentaba, pues yo fui a Italia, güey. En su momento dije, pinche loco, güey, qué Sí. pedo. Fuiste a Italia, güey, aquí a 2 cuadras, yo creo, güey, a la calle Italia, pero me dice, no, en serio, güey. O sea, ya hablando serio, me dijo, no, en serio, o sea, tuve esa experiencia y fue algo que fue de locos. Y yo, wow, o sea, en este caso mi mejor amiga también me dice, yo también me he visto dormida, pero hasta ahí. En este caso tú dices que no has tenido resultado. No. Yo he escuchado que para lograr lo que es el viaje astral, digo, no sabía que había un método, pero sabía que las personas sensibles lo podían hacer.
pero sí necesitas como ciertas características, no físicas, más bien mentales. O sea, necesitas ser una persona con paz mental, necesitas una persona tranquila, necesitas una persona que pueda conectar consigo mismo. Porque también mientras no conectes contigo mismo, es muy difícil que puedas lograr esa salida. Y en este caso tú decías que hay métodos para activar la Sí. glándula pineal. Pineal, sí. Sí, es que dice, bueno, es que eso dice que tiene riesgos porque supuestamente esta glándula, o sea, se empieza a soltar algo que se llama DMT, que es algo que sale cuando estás a punto de morir o cosas así. Entonces, mucha gente que a veces está a punto de morir secreta esa sustancia, el DMT, y es cuando empiezas a ver familiares, empiezas a ver a Dios, o sea, y empiezas a tener viajes, o sea, hay cosas que tú ves y justamente cuando estimulas esa glándula, libera esa sustancia. Entonces, mucha gente libera esa sustancia y piensa que está viajando por otros lados, pero realmente, digo, puede ser que sea esa droga que está en el cerebro que te está Sí, sí, sí. metiendo esas ideas. Pero también eso mismo es arriesgado porque te puede dejar, ¿cómo se dice? Te desenchufa de la realidad, porque tú empiezas a experimentar cosas muy divinas, que es lo que se cuenta, o sea, de que tú experimentas ¿cómo se llama? Cómo es el morir, reencarnar, o sea, y en ese mismo rato, o sea, estimulando esa glándula, hay mucha gente que, o sea, sin guía, o sea, tú te quedas ahí. Ya no te puedes regresar. Ajá. Y por eso no hay un refrán ¿cómo se llama? Del Zen, ¿sí? Del budismo Zen, Ajá. que dice que tú ya experimentaste, o sea, lo divino. Dice, sí, eh, ¿ya comiste? Dice, no, bueno, come. Porque hay mucha gente que experimenta eso divino y como que ya no encuentra un propósito a la vida, sino que ya viste, ¿no? Pues hay mucho ya más. morí, reencarné, ya hice lo que necesitaba. Ajá. Y te quedas así, te quedas ido. Y hay gente que, o sea, sin guía, se queda en ese estado. Imagínate experimentar una cuestión de muerte. ¿A ti te afectaría al punto de el miedo de experimentarlo otra vez? ¿O el temor? ¿O cómo te lo explico? No supe cómo formular la pregunta. Más bien, si tú tuvieras la oportunidad de experimentar eso, ¿tú crees que te quedarías como con ese trauma, entre comillas, de ya no tener sentido en la vida? Posiblemente sí. O sea, yo aquí sí quedaría traumado de eso. Pero no sé si tuviste la entrevista de Oscar Burgos, cuando comenta de que cuando él murió por 4 minutos, creo. No, güey, O no, 4 segundos. ni siquiera algo así. sabía ese fact. Bueno, él cosa en una cirugía estética, porque pues Sí, hay que mantenerse joven. Él comenta que él estuvo con anestesia, él falleció, no sé si fueron 4 minutos o 4 segundos o un tiempo, pero eran 4. Él falleció y dice que era como dormir, o sea, te sentías relajado, te dormías, pero era dormir sin soñar nada. O sea, que eso era morirse. O sea, porque ahí se acaba todo, ya no sueñas nada. O sea, no te duele porque pues tú te relajas mucho y ya te quedas y te queda todo en oscuro. Entonces, No experimentó no nada. experimentó nada. Entonces, cuando ya revivió, se quedó con esa idea de que, con ese trauma de que, pues, si vas a morir y ya no va a haber nada más, pues tenía que disfrutar todo lo que sigue. Y fíjate, sí. Ujú. Eso ay, güey, es algo cabrón, imagínate experimentar eso. Y hay gente que lo puede tomar del lado malo, donde dice, no hay nada. Sí, ya para ¿Qué que- propósito tiene mi vida? Ujú. Sí, es un arma de doble filo. De hecho, ahora que mencionabas lo de los viajes astrales también, pues la película Insidious, La Noche del Demonio, Ajá. pues ya ves que la trama gira en torno a que este niño sabe hacer viajes astrales Ah, eso es cierto. y que sale de su cuerpo y no puede regresar. Ujú. Ese también es uno de los riesgos que enfrentas cuando haces los viajes astrales, había leído. Ah, fíjate que sí, porque igual también lo que comenta, bueno, lo que pasa en la película de que alguien más puede entrar a tu cuerpo, porque ya está, es un cascarón Es un vacío. cascarón vacío. Entonces cualquiera puede tomarlo. Y de hecho, fíjate que pasa eso también con lo del tercer ojo, Uh-huh. que como es un vínculo espiritual, o sea, también hay muchos espíritus que les gusta el mundo físico y quieren, o sea, experimentar, o sea, fumar, tomar, el sexo, y, o sea, y van tras esos niños que tienen ese vínculo muy, muy desarrollado, y entonces cuando supuestamente que por eso hay gente que tiene sus vicios, que por más que él quiera superarlo no puede, porque pues es básicamente por eso, porque está poseído por un ente que quiere disfrutar del mundo físico. Entonces Wow. tienes que cerrar ese canal o liberarte de esas presencias.
Fíjate, yo creo que va un poquito ligado a lo que comentábamos en el podcast pasado de que cuando tú vas, por ejemplo, a un panteón, cuando vas a un lugar que tuvo una alta energía negativa, corres el riesgo de traerte algo pegado. Así es, así que te queda ahí y, o sea, posiblemente hay gente que llega por algún trauma, le genera alguna adicción. Entonces ese trauma a lo mejor te baja ese nivel espiritual que tienes y le da pie a que entre algo que está más fuerte que tú. Y por eso ya puedes, puedes disfrutar del mundo físico con tu cuerpo. Wow, no, créeme que es un tema demasiado interesante el que comentas, el del tercer ojo. Yo, la verdad, no era muy conocedor de, pero ahora que lo mencionas, pues sí, es algo que si tuvieras la oportunidad de experimentarlo, wow, o sea, el hecho de ver ángeles, de ver a Dios, de muchísimas cosas, es algo impresionante, sobre todo porque pues Dios, tú sabes que se representa de muchísimas formas alrededor del mundo. Así es. Entonces, wow. Pues fíjate que eso del tercer ojo, pues en varias religiones se ha visto. Se considera como parte del fin de la religión. Así es, por ejemplo, lo puedes ver mucho en lo que es en el país de la India, Sí. que tienen aquí la pirita que por lo de la Virgen, bueno, las mujeres son vírgenes, pero es el tercer ojo. También está el ojo de Horus, también lo representa como un tercer ojo. Y está también una representación griega que sean los cíclopes, que supuestamente también ese ojo que tiene ese tercer ojo y pueden ver no solamente el mundo físico, sino también el mundo espiritual. ¿Tú considerarías que el tercer ojo sería lo equivalente a las personas que pueden, por ejemplo, ver el aura de las personas? Sí, fíjate que también puede hacer eso porque estás canalizando ahí energía espiritual que está saliendo de ti, pero tú no la puedes ver. Okay. Entonces esta gente que tiene esa visión sí lo puede hacer. También posiblemente por eso hay cosas más gente que tiene ese don de vidente, ojo, porque está vinculado con también esa característica que tiene el tercer ojo. Y también la gente que tiene la capacidad de hacer viajes astrales sin mucha preparación, sino que les nace. Sí, o sea que simplemente tienen lo que te comentaba, esa habilidad nativa o natural, no sé cómo se diga. Sí, pues están predispuestos a tener ese vínculo ya con el mundo espiritual, entonces exactamente. No sí, adelante. Sí, a lo mejor por eso también está la gente evidente, los que leen las cartas, digo, también hay mucha charlatanería. Exactamente, entonces posiblemente uno que otro sí tenga esa habilidad de poderte predecir cosas. A lo mejor los brujos también tienen esta posibilidad de tener el tercer ojo ya dominado. Desarrollado, sí. Y por eso pueden hacer también viajes astrales, tener la visión remota, entre otras cosas que se pueden hacer con ese ojo. Ok. En este caso, como comentaba, los niños son las personas que más tienden a tener ese ojo porque están más ligados todavía a ese mundo espiritual. Sí, porque vienen de allá todavía, o sea, supuestamente está esa creencia de que como están más cercanos, o sea, que estuvieron más cercanos a ese mundo, todavía tienen desarrollado ese ojo. Pero ya con el tiempo, de hecho, según le vas a mantener relaciones sexuales, o sea, te va cerrando ese canal espiritual. Oh. Entonces, ¿Basado en? Basado en los chakras. Que tumbas tu energía. Ajá. Sí, ahí recuerdo haber leído algo de cuando tienes relaciones sexuales con una persona que realmente no amas, porque también, según yo, a lo poquito que leí en ese post, el hecho de tener una relación sexual con amor implica que tu energía sube. Y si tienes relaciones sexuales por mero placer, tu energía baja. Sí, te va cerrando los conductos. Te va cerrando los conductos a lo espiritual. Si hay gente que tiene muy cerrado ese canal, donde realmente no aceptan nada del tema espiritual, y hay gente que lo tiene muy, muy canalizado. ¿Sí? En especial los niños, yo creo que por la cuestión de la inocencia, vamos a lo mismo. La cuestión de la inocencia también tiene muchísimo que ver. ¿Tú de niño no tuviste ninguna experiencia sobrenatural o recuerdas alguna experiencia sobrenatural de algún conocido? Propias mías, nada más tuve lo que eran las parálisis de sueño, pero supongo que pues, la mayoría tenía de esas. No sé si... Bueno, en este caso yo nunca he experimentado una parálisis del sueño, nunca. Porque ha tocado que te hacen una pesadilla y no te puedes mover. Lo más que me ha tocado es despertarme, saber que estoy despierto, pero no duro más de 4 segundos donde solo veo oscuridad y me digo a mí mismo, despiértate, muévete y me muevo. Fuera de eso no he experimentado nada más de eso de parálisis del sueño. ¿Tú? No, yo sí. Digo, de niño sí, fácil unas 3 veces lo tuve y sí que fue traumático en parte porque pues tenía pesadillas muy fuertes.
En este Porque, caso, ¿puedes narrar una? sí, pues es que tú sientes que te despiertas, pero parece que sigues dormido. Porque yo estaba acostado, estaba pues ya así como que con los ojos abiertos, pero curiosamente en todas las paredes, en la cama, en el piso, miraba que estaba lleno de cien pies, de gusanos, arañas. Y yo decía, "Ah, madre, si me muevo me van a picar". Y no me podía mover. Y yo decía, y estaba mi madre a un lado. Y yo le quería decirle que se despertara porque estábamos llenos de parásitos, estaba lleno de cien pies, y eran cien pies, o sea, el cien pies así chiquito, pero eran gigantes, o sea, del tamaño de una persona, y ¡A estaban en la la pared, y era madre! lo que me asustaba porque estaba demasiado grande, y no, esa cosa sí me va a comer a mí. Claro. Y la media araña, los gusanos, y así duré, digo, no sé cuánto tiempo duró, porque pues yo sentí que fue un tiempo así, una eternidad, toda la mañana, y lo único que podía hacer era cerrar los ojos. Digo, y era con el miedo de que estaban afuera todavía los insectos aquellos. Y bueno, esa fue creo que la que más me traumó Ok. de esas experiencias de parálisis de sueño. Y la más reciente fue hace una semana, me parece. Wow. Y, O bueno, sea, lo sufres con frecuencia, por lo que escucho. de niño sí, o sea, sí, pero ahorita ya, esta ya hace como que ya muy, muy esporádica. Ok, adelante. Entonces fue la más reciente. Y de hecho tampoco estuvo tan fuerte, pero sí sentí miedo. Porque yo me acuesto al lado donde está la ventana, y en la ventana tenemos allí un peinador y está una tele allí. Ujú. Entonces, bueno, no me desperté porque estaba dormido todavía. Entonces abro los ojos y veo que está la tele ahí, o sea, normal, como si te despiertas en la mañana si estoy ya reposando un poco más. Entonces veo que la tele se mueve y escucho a mi hermano gritar que la tele se está moviendo, pero así con un grito de terror, o sea, de mucho miedo. Ok. Y yo viendo que se movía la tele, ya no me pude mover. Y sentí el escalofrío, o sea, en todo el cuerpo, desde que sale de la cabeza hacia abajo hasta los pies. Y yo de que, pues, ¿cómo muevo? No me puedo mover. No mames. Y fue como que vi que la tele se movió, mi hermano gritó, seguía gritando, y yo no me podía mover. Y fue como que, pues, ¿qué hago? Y de repente suena la alarma. Y ya me desperté y vi que o sea, los muebles están diferentes a como lo soñé. Pero yo miraba que era mi cuarto, pero no era mi cuarto. Pues de hecho, ¿has escuchado los backrooms? ¿Backroom? ¿No has escuchado de? No. Supuestamente los backrooms están ligados a algo de que tú sueñas y viajas como a un tipo, otra dimensión. Ajá. Y los backrooms se relacionan mucho como los cuartos o sea, se parecen mucho, han subido fotos que la gente que identifique este cuarto es porque está en un backroom. Realmente desconozco la veracidad del concepto, pero eso es algo muy interesante. En los backrooms, según se dividen por nivel 0, 1 y 2. Ajá. En el nivel 1 es un cuarto con paredes amarillas, descarapelado, un cuarto común y corriente, donde te sientes a la intemperie. O sea, a pesar de ser un cuarto cerrado, tú sientes que hay algo afuera que te estás echando. El nivel 1 ya son pasillos, ¿sí? Son pasillos que tienen puertas cerradas, unas abiertas, y esos cuartos, tú entras o sea, vas por un pasillo, entras a un cuarto y sales de ese cuarto y otra puerta, sales a otro pasillo, idéntico. Entonces es como un loop, Sí. ¿sí? Y ahí sí puedes llegar a ver alguna criatura. Y dicen que supuestamente en estos backrooms, si tú escuchas a alguien que viene por detrás, tú lo único que debes hacer es correr hecho madre sin voltear atrás. Entonces me pone la piel chinita. Solo imagínate la situación de tú estar en un lugar, escuchar algo, pero no poder voltear porque si sabes que si volteas puede valer madre. Sí. O sea, te puede chingar lo que esté afuera. Entonces, tú correr de algo que no sabes es lo peor porque tu mente puede imaginar un millón de cosas. Eso es el nivel 1. En el nivel 2 son cuartos más parecidos a los subterráneos de fábricas que tienen tubos por toda la parte de arriba, tubos por la parte de al lado, o sea, pasillos húmedos, pasillos oscuros donde las luces parpadean. Ya, como una película de Freddy Krueger. Algo similar. Ah. Entonces, mucha gente, por lo que pude investigar, sí ha tenido experiencias relacionadas con esos backrooms. Oye, pues es que yo recuerdo haber soñado con este cuarto tal cual, y otra persona, no man, yo también, no, que esto y lo otro. Te digo, yo desconozco la veracidad, pudiera tener una explicación científica ligada al hecho de que son lugares
comunes, todos, o sea, yo te lo describo y tú fácilmente lo puedes imaginar, Sí. ¿sí? Y no necesitas imaginarte en una situación de terror, simple y sencillamente con el hecho de imaginarlo, automáticamente te liga a algo desconocido. Imagínate un cuarto solo, siempre te va a generar una inquietud, como la frase que dice, nunca nadie ha estado en un cuarto solo, nunca, bajo ninguna circunstancia. Porque desde el momento en el que tú estás ahí, ese cuarto ya no está solo. Eso es cierto, ¿verdad? Fíjate, esa es una cuestión de que te pone a pensar de que nunca nadie estaba en un cuarto vacío, nunca. Jamás, porque desde el momento en el que entra ya no está vacío. Sí, fíjate que hoy en la mañana estaba pensando también sobre algo así. Bueno, no tanto de que los cuartos vacíos, pero una pregunta que uno tendría que hacer y te deja pensando, de que si yo te pregunto, oye, ¿y cuánta gente se ha muerto en tu casa? O sea, porque tu casa, o sea, ya tiene tiempo ahí. Sí. O sea, porque, o sea, ¿cuánta gente se ha muerto ahí? Y bueno, en el transcurso de todos los años que ha estado ahí, ¿cuánta gente ya ha aparecido? Digo, puede haber alguien ahí y tú no sabes. Digo, si tu casa está recién construida, pues a lo mejor, pues no. Por ejemplo, las colonias de Infonavit y ese rollo. Pero colonias viejas. Sí, claro, pues de hecho, bueno, en mi casa recuerdo que comentan que mi señora falleció ahí cuando, o sea, la tumbamos, después de, antes de tumbarla falleció ahí. Pero el hecho de que hayan fallecido bajo ese, o sea, en ese punto específico, o la pregunta que dicen también de pues, cuánta gente no está enterrada bajo de nosotros y nosotros ni en cuenta. Eso es cierto también. ¿Sí? ¿Cuántos animales, cuántas personas? Nadie sabe, por ejemplo, para este lado de Escobedo, de Apodaca, pues, tú sabes que ahí era monte. Muchísima gente la pudieron haber matado y enterrado ahí. Y sobre los cimientos, digo, sobre eso se construyó un cimiento y tú ni en cuenta. Ah, pues ahorita te comenta eso de que había enterrado a alguien, gente ahí. Hay unos vecinos, es ahí de por la casa, mientras estaban construyendo su casa, encontraron frascos, pero los frascos tenían, bueno, según lo que relatan, porque yo no los vi, o sea, y la gente de ahí decía, no, que tenía como unos fetos, pero digo, pues un feto, digo, es complicado de conseguir un feto de humano. Claro. Entonces posiblemente, no sé si hayan sido partes de animales que han encontrado en frascos, que Claro. estaban precisamente enterrados en ese terreno. Fue como que, ¿para qué? O sea, fue una brujería, estaba, antes había algo ahí donde dejaban desperdicios, digo, no sé, era un terreno baldío, y ahí estaban los frascos enterrados, y salieron justo cuando empezaron a hacer los cimientos. Wow. Sí, desconocemos totalmente lo que es ajeno a nosotros. No sabemos qué tanto pueda haber debajo de nuestros propios pies. Es algo que siempre nos va a causar un temor, porque volvemos a lo mismo de la cuestión de tú no le tienes miedo a la oscuridad, o sea, tú tienes miedo a lo que hay. Tú siempre vas a tener ese miedo a lo desconocido. Porque imagínate, digo, yo creo que esto es lo más típico, pero es algo que es una sensación que hasta no experimentar, no sabes lo que se siente. Ahora imagínate que tú vayas caminando por tu casa en la madrugada y de repente sientes que alguien te agarra el pie cuando tú sabes que estás solo. De hecho, eso me recuerda una experiencia de una tía que dice, y esto es algo que a la cual yo siempre le tuve un miedo enorme, yo creo que hasta la fecha se lo tengo. Dice mi tía que estaba en su cuarto. Y en ese tiempo, pues tú sabes que las televisiones eran de un vidrio muy grueso. Así es. Entonces, la televisión de cierta forma se volvió un espejo. Entonces mi tía dice que estaba cambiada, no sé por qué estaba haciendo. Apagó la televisión. Chingue su madre, apaga la televisión y que ve que hay 3 personas atrás de ella. A la madre. Y dices, no mames, o sea, yo estoy seguro de que estoy solo. Apago la televisión y veo que en el reflejo hay personas atrás. No, hombre. ¿Y qué hizo tu tía? No, pues salió disparada. Sí, porque suena así, o sea, exactamente como una escena de terror de una película. No, si fuera, o sea, que volteas y están ahí, uff, no, ahí quedas. Yo en lo personal me hubiera quedado. Ya no doy para más, no te doy para más. No, yo siento que, digo, nunca he estado en una situación así y siento que yo me quedaría paralizado, o sea, de que no sabría qué hacer. Me quedaría viendo y así se empiezan a mover, a lo mejor yo reacciono. O a lo mejor te da un infarto. Bueno, Bueno, en mi caso yo siento que me daría un infarto. Ah, sí, pues es lo más lógico de que te paniques demasiado. Sí. Y ya no sepas cómo reaccionar, porque realmente cómo te entrenas para una situación así. Digo, no hay un entrenamiento para una situación así. Claro, sí, no, son situaciones que por lo inesperado
se vuelven algo totalmente fuera de proporción. Tú no tienes idea de cómo lidiar con eso. Y vuelve lo mismo con la brujería, o sea, es cómo luchar con algo que ni siquiera entiendes. Cómo tomar acción contra algo que no puedes ver. Algo que... Yo creo que una de las cosas más comunes como para saber si tienes brujería, yo siempre lo he dicho, es el momento en el cual lo médico ya no te puede explicar qué tienes. Cuando desde un punto de vista médico tú estás sano, pero tú sabes que estás mal, no queda tampoco, porque también no es bueno aferrarse a las supersticiones, pero tampoco casarse con la ciencia. Porque yo conozco muchos casos de personas que decían, no, es que yo tenía esto, es que yo tenía esto, es que yo no podía dormir, es que yo sentía esto, es que yo siempre estaba triste, siempre estaba agüitado, siempre sentía que me seguían, me iba mal en todo. Y dejan de lado un poquito la cuestión, porque claro, como nosotros como personas siempre vamos a abogar siempre por la razón, Así es. por encontrarle una lógica a las cosas y no caer en una superstición de por medio. Sin embargo, como te repito, cuando la ciencia o la lógica ya no pueden explicar algo, es cuando realmente ya debes de, no como un hecho obligado, pero sí debes de recurrir a otros medios. No precisamente a la brujería, en este caso hay sacerdotes, hay pastores, hay personas que se dedican de lleno a esta cuestión espiritual, personas videntes, brujas blancas, lamentablemente en este caso brujas negras. Hay un mundo de posibilidades no exploradas porque, como te comento, es un tabú. Así La es. gente tiene miedo del que vayan a decir al momento de hacer esto. Pero yo creo que cuando peligra, en este caso, un ser querido o la vida de uno mismo, pues eso queda de lado. No, y al final de cuentas también, digo, la mente es muy poderosa, entonces posiblemente los achaques sean, o sea, de tu propia mente que te está atacando. Y tú, por querer dar una explicación científica, vas con el doctor, pero no te encuentra nada porque realmente no tienes nada y todo es algo mental tuyo. Sí, Entonces, en este caso la esquizofrenia es algo que... ajá, y entonces acudes no sé, a estos medios, ya sea algo espiritual, y al final de cuentas tampoco no te quita la enfermedad si es que la tienes, pero te da un alivio mental, que es lo que hace que ya te que sientas mejor. tu mente vaya despejando eso, sí. Y te repito, infinidad de posibilidades hay, como nos vamos desde el punto de vista científico hasta el punto de vista demoníaco, espiritual y demás. Pero no, Tomás, es un tema que realmente... Muy abundante. Muy abundante, sí, un tema que siempre va a tener de dónde rascar. Y agradecer tu tiempo por darte la oportunidad de contar, primero la confianza y tu tiempo de contar las experiencias que aquí nos narraste a todos. Y agradecerte una conclusión final que tú tengas del tema. Si van a meterse en cosas espirituales, igual, o sea, no lo hagan solos, porque si, digo, ya depende de cada uno si crecen los riesgos que puede haber o no, pero si, digo, no puedes descartar que, digo, es algo desconocido, no puedes descartar que algo malo te pueda pasar, entonces si vas a entrar a ese mundo, igual y busca algún guía o infórmate primero antes de hacerlo. Sí, sí, porque hay muchas cosas que se hacen sin pensar y por la impulsividad pues te pueden traer un costo mayor, como el que comentábamos de las 7 generaciones o el de que se te regrese instantáneo. Pero muy bien, Tomás, entonces esperamos tenerte aquí en otro podcast futuro. Agradecerles a todos ustedes. Nos vemos en otra emisión de Medianoche Podcast. Nos vemos.